No, el diámetro monominio crítico, pero al finalizar, si les parece. Como gustes. Bueno, parame a 10 minutos antes, si no paré. Avísame. Hagamos así, dale, arranquemos la clase y frenamos 10 minutos antes. Bueno, esta clase la armé ahora, digamos, hace poco porque en base a lo que dan después otros profesores, etcétera, el año pasado noté que había algunos conceptos que por ahí los alumnos no tenían o no tenían muy claros o no se habían dado. Entonces, es una clase que involucra, digamos, un poquito, no muy en detalle, pero por lo menos los conceptos de lo que es la magnetostricción y el acoplamiento magnetoelástico y anisotropías inducidas por diferentes procesos. Y bueno, me pareció que podíamos hablar un poquito también de anisotropía aleatoria, que, bueno, ya nos vamos a enterar de qué se trata, ¿no? En el caso de la magnetostricción, que es un fenómeno que descubrió James Joule en 1842, se refiere a un cambio en el tamaño, en la longitud de un material desmagnetizado, en el estado desmagnetizado, que podría ser este o este, o en el estado magnetizado saturado, o también con magnetizaciones intermedias, pero en particular entre el estado desmagnetizado y el estado magnetizado saturado, ocurre un cambio de dimensión en los materiales que tienen magnetostricción positiva. La dimensión del material aumenta en la dirección en la cual se lo magnetiza. Y al cociente entre el aumento obtenido respecto de la dimensión original, obtenido en condiciones de saturación, se llama constante de magnetostricción. Esta constante de magnetostricción suele ser pequeña si comparamos los cambios de dimensiones de los cuerpos debido a otros efectos, como por ejemplo la dilatación térmica. En la mayoría de los materiales esta constante es del orden de el cambio de dimensiones que se obtiene por dilatación térmica cuando la temperatura cambia en 1 grado. Pero hay excepciones, hay materiales en los cuales ese valor puede ser 100 o 1000 veces superior. Y esos materiales tienen entonces un efecto magnetostrictivo muy importante. Así como el material se hace más largo en la dirección de magnetización si tiene magnetostricción positiva, también se acortan sus dimensiones perpendiculares, manteniendo invariante aproximadamente el volumen del material. Es decir, que si el material aumenta una dimensión en delta L, aproximadamente las dimensiones transversales disminuyen, perdón, en delta L sobre 2, o sea, la constante de magnetostricción transversal es aproximadamente la mitad de la longitudinal y con un signo opuesto. Bueno, esto nada más es una forma muy esquemática de mostrar el proceso. Cada uno de estos elipses representaría dominios, en realidad los dominios del material. ¿Y qué pasa cuando los dominios, por la acción de un campo externo, se alinean en la dirección del campo o están desmagnetizados? Por eso es importante señalar que yo quería parar esto. Que esta constante se define, este estado desmagnetizado, eso es lo que quiero aclarar, es el estado desmagnetizado por debajo de la temperatura de Curie. O sea, el material ya es un material ferromagnético, por ejemplo, pero está en el estado desmagnetizado porque los dominios, la magnetización en los diferentes dominios, está apuntando en todas las direcciones posibles con la misma probabilidad, y entonces la comparación se hace entre este estado desmagnetizado y el estado magnetizado a saturación.
Se podría hacer otra comparación entre el material en estado paramagnético por encima de la temperatura de Curie y en el estado ferromagnético, que también tiene un efecto sobre las dimensiones del material, pero no es a eso a lo que nos referimos. Bueno, acá hay otra forma de verlo, ¿no? Por ejemplo, un trozo de material con 4 dominios, con paredes de dominio 90 grados, eso significa que en cada uno de los dominios separados por esa pared hay una rotación de 90 grados en la dirección de la magnetización. En el estado desmagnetizado, entonces, acá no tenemos magnetización nula, y cuando está magnetizado a saturación. Esto podría ser, por ejemplo, un trozo de un monocristal de hierro, ¿no es cierto?, que se magnetiza preferencialmente en las direcciones 1, 0, 0. Y este es un registro de un experimento de cómo varía. En realidad, lambda podría ser definido no estrictamente para el caso de saturación, sino para cualquier valor de magnetización entre 0 y el valor máximo, que es el de saturación. Lo que pasa es que yo les dije que es el de saturación porque cuando vayan a las tablas le van a dar siempre, para cada material, el lambda que corresponde a saturación. Pero acá tendríamos la variación de lambda en función de un campo magnético aplicado en un material con magnetostricción negativa, ¿no? A medida que aumenta el campo, lambda se hace negativo. Acá está dado en unidades de micrómetro por metro, o sea que en este caso la variación que tenemos es de 1 por 10 a la menos 6 de la dimensión del material, ¿no es cierto? O menos, digamos, ¿no? Cuando se cicla el campo magnético. Y como ustedes ven, digamos, como en las curvas de magnetización hay una curva virgen de magnetostricción, y después, si el material tiene estéresis, normalmente la magnetostricción también refleja esa estéresis, ¿no? Se ve que hay dos curvas según cuál sea el sentido de variación del campo aplicado. Bueno, y acá hay valores de constantes de magnetostricción en una escala en el orden de 10 a la menos 6. O sea que acá las constantes, por ejemplo, varían hasta el orden de 2,5 por 10 a la menos 5 aproximadamente. O acá en la parte negativa hasta menos 3,3 por 10 a la menos 5. Y acá tenemos, bueno, para el caso del hierro, de hierro-níquel, en las curvas 2, 3 y 4, y 5, perdón, ahí la 4 también, representan la constante de magnetostricción en función del campo aplicado, la magnetostricción, mejor dicho, en función del campo aplicado, y la 1 es la curva de magnetización en función del campo aplicado. Y acá tenemos, bueno, ejemplos para el níquel, pero hechos en muestras monocristalinas, cuando se magnetiza en la dirección 111 o cuando se magnetiza en la dirección 100. Es decir, que es una propiedad que en una muestra monocristalina es dependiente de la dirección cristalina a lo largo de la cual se aplique el campo. Bueno, en estas tablas tenemos constantes. Perdón, Quique, te hago una consulta. Sí. Ahí en la curva que estaba mostrando, el punto donde se hace 0 es la temperatura de Curie. Ah, claro. Sí, es la temperatura de Curie, sí. Sí, correcto. Claro, porque es en función de la temperatura esta, ¿no? No en función del campo como las anteriores, sino en función de la temperatura para un campo de saturación. En esta tabla, bueno, están las constantes. Acá la tienen en el hierro,
para la dirección 100, 111. En el caso de que sea un policristal, lo mismo en el níquel y en el cobalto. Y acá, bueno, otros datos. A veces los datos difieren, no son exactamente iguales según la fuente que uno consulte, pero los órdenes de magnitud tienden a coincidir. Y hay una expresión que se puede utilizar para un policristal de un material cúbico para tener la constante de magnetosección en función de las constantes en las dos direcciones cristalinas. Quique, una pregunta. Hola, Sí. ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Quique, por respecto con lo que dijo Claudia, entonces, ¿qué si estamos por encima de la temperatura de Curie, o sea que estamos con un sistema paramagnético, cuando aumentamos el campo, no hay este cambio de longitud por encima de la temperatura de Curie, porque el lambda se hace cero? Por eso como que no me quedó claro eso. Claro, está bien. No se hace cero, ¿no es cierto? Pero en general los valores de magnetización que uno obtiene corresponden a un paramagneto, ¿no? Con una susceptibilidad que sabemos que está del orden de 10 a la menos 5. Entonces, los cambios que uno tiene son muy pocos. Uno, digamos, acá, fíjate que la curva termina acá, porque después saturar en el estado paramagnético sería Claro. muy difícil, ¿no? O sea, este Pero tenés fenómeno se ve razón, por sí. debajo, se ve más fuerte por debajo de la temperatura de Curie cuando tiene un orden magnético el material, el efecto del estiramiento digamos. Claro, igual O la verdad acortamiento. que desconozco qué pasa por encima de la temperatura de Curie. Es un tema que no sé si está muy investigado, pero lo voy a pensar un poquito, Eli, y te digo. No, me surgió en el momento por lo que estuviste introduciendo y lo que preguntó Clau, dije. Claro, pero lo que Entonces es pasa un es que fenómeno. es cierto, porque si esto está hecho, son las constantes en el estado de saturación, y llegamos a la temperatura de Curie con una constante cero, deberíamos suponer que es como vos decís, que por encima esa constante aproximadamente cero. Me cuesta En realidad trabajo. yo lo que me planteé, quizás, bueno, es lo que me pasó. Yo digo, si tengo un sistema desordenado paramagnéticamente, o sea, porque estoy por encima de la temperatura de Curie y lo magnetizo, es como que no hay un estiramiento o un acortamiento porque ya está previamente desordenado por la temperatura. Sí, pero no me cuesta trabajo conciliar este cero con lo que estamos hablando. No Digamos, pasa nada, fue una no duda lo que me puedo terminar de surgió. entender. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Lo que yo no sé, esas curvas, habría que ver el trabajo original, es si no están medidas todas con el mismo campo, ¿no? No sé eso. Yo Pero creo, bueno, Claro, creo si estuvieran medidas todas con el mismo campo tendría mucho más sentido. claro, que tiene que pero ver, bueno. creo que tiene que ver con eso. Creo que si uno está pensando en que estas curvas están construidas con un campo de laboratorio, digamos, accesible en un laboratorio, cuando la muestra se va acercando a la temperatura de Curie, uno pierde la magnetización. Si uno está pensando en una situación hipotética donde aplica un campo suficientemente grande como para mantenerlo siempre saturado el sistema, bueno, ahí también tenía un efecto magnetostrictivo, pero eso es, digamos, una situación que no es accesible. Si uno tuviese un Se pierde paramagneto con y la aplica, temperatura. si Se uno, pierde. sí, si uno tiene un paramagneto y aplica un campo suficientemente grande como para ordenar todos los momentos, bueno, tiene que haber un acoplamiento con la red atómica, ¿no? Totalmente, sí. Si uno, Claro. digamos, hay laboratorios que pueden aplicar campos de cientos de Tesla, aunque sea momentáneamente por un tiempo muy corto, ¿no? Si uno pudiera aplicar unos campos tan grandes y mayores posiblemente serían necesarios, uno tendría que ver un efecto magnetostrictivo, porque magnetizar el material en una dirección supone producir cambios en las distribuciones electrónicas en cada ion, ¿no? Porque uno tiene que obtener en cada, digamos, uno tiene, si es nada más que el momento de spin, bueno, uno podría pensar que puede obviar el cambio de que el electrón esté en un orbital D o en otro orbital D. Pero también hay un acoplamiento spin-órbita, ¿no es cierto? Entonces, hay un efecto también sobre
el tipo de función electrónica que el electrón va a estar ocupando si estoy magnetizando en una dirección o en otra. ¿Cuál? No el tipo, sino cuál, ¿no? Claro. La que tiene un lóbulo en esa dirección, por ejemplo. Entonces, como uno está produciendo cambios electrónicos a una escala muy profunda en el material, es lógico que el material también le cambien muchas otras propiedades, porque al fin de cuentas los átomos se mantienen en una estructura y manteniendo una cierta distancia entre ellos debido a las interacciones electrónicas que hay entre los átomos. Claro, como una deformación magnética. Tendría que haber una deformación magnética en cualquier caso si yo magnetizo saturación. Pero la explicación pasa por lo que dicen, creo yo, Claudia y Pedro, de que este es un resultado experimental y, bueno, habrán aplicado un campo de 2 Tesla, 3 Tesla, por ejemplo, midieron en función de la temperatura para ese campo y, bueno, y acá, al hacerse paramagnético, el efecto de magnetización es muchísimo menor, ¿no? Claro. Bien. Bien, muchas gracias, Quique. No, vino muy bien la pregunta, ¿eh? Gracias. Bueno, y acá están, para el hierro en particular, que decimos que tiene una constante de magnetostricción positiva, y en general es así, para un material policristalino da positivo, y cuando se magnetiza en la dirección fácil también da positivo, pero si uno magnetiza en la dirección difícil, sin embargo, la magnetización del hierro es negativa, ¿no? Bueno, peculiaridades de los materiales. Y acá están las constantes de magnetostricción de saturación para un conjunto de elementos y aleaciones y compuestos, ¿no? Y acá ven ustedes que en general son valores pequeños, o sea que no va a cambiar mucho el tamaño del material, pero hay algunos, por ejemplo, donde estos valores son enormes, ¿no? Son en general compuestos que tienen hierro y una tierra rara, ¿no? Lo que se llama terfenol tiene disprosio, terbio y hierro. Y hay otros parecidos. Hay muchos que terminan en ese ol o nol, que viene de un laboratorio, creo que es de la Marina norteamericana, esto creo que la N viene de Navy, pero es terbio hierro, por ejemplo, ¿no? Este sería el terfenol puro y simple, digamos, ¿no? Y este es el terfenol D. Bueno, y estos materiales tienen muchas aplicaciones tecnológicas porque se pueden usar como, por ejemplo, como transductores, ¿no? Uno aplica un campo magnético y produce un cambio en las dimensiones del material y lo puede usar como un actuador o puede ser un sensor. Por el acoplamiento magnetoelástico, si se le aplica una presión, una compresión, un esfuerzo sobre ese material, cambia las propiedades magnéticas y se puede también medir entonces el esfuerzo mecánico. Pero aunque no sea muy grande, como decíamos en la clase anterior, el hecho de estar ciclando la magnetización de un material, por ejemplo, como es en un transformador, produce cambios en las dimensiones, los dominios se acomodan de manera distinta y el trozo de material cambia sus dimensiones y habíamos dicho, bueno, ese es el zumbido típico de los transformadores que se escucha, el efecto Barkhausen, lo mostramos en un video al final de la clase anterior, que está muy vinculado a este fenómeno de la magnetostricción. Bueno, acá hay otros, estos son algunas aleaciones amorfas magnéticas, tipo basadas en hierro, silicio, boro, y otros materiales. Son tablas extraídas de diferentes libros o referencias, ¿no? Ahora bien, lo que decimos es, si un material está libre de tensiones y le aplicamos un campo, entonces sus dimensiones cambian. Y esas dimensiones cambian
de acuerdo con esas constantes de magnetostricción que vimos. Ahora, podría ser que magnetizamos un material mientras estamos aplicando un esfuerzo mecánico sobre él. Por ejemplo, un efecto mecánico de tracción sobre una varilla de níquel, ¿no? Entonces, si ese esfuerzo que está representado por la letra sigma es nulo, tenemos un cierto ciclo de magnetización. Si ese esfuerzo, que está en unidades de kilogramos por milímetros cuadrados acá, vale 0,5, tenemos una curva de magnetización diferente, y si el esfuerzo es de 2 kilogramos por milímetro cuadrado, es aún mayor. Recuerden que el níquel tenía una magnetostricción negativa. Quiere decir que el níquel se contrae en la dirección que se magnetiza. Entonces, si lo magnetizamos mientras le estamos aplicando un esfuerzo de tracción, o sea, estirándolo, estamos dificultando el proceso de magnetización. Y por eso requiere campos mayores para alcanzar los mismos valores de magnetización. Por ejemplo, si estuviéramos aumentando la magnetización sin esfuerzo aplicado, por ejemplo, para este valor de campo aplicado tendría este valor de magnetización, pero si aplico un esfuerzo de 0,5 kilogramos por milímetro cuadrado, voy a requerir un campo mayor para conseguir esa misma magnetización, y si aplico uno de 2, todavía voy a requerir un campo mayor para alcanzar ese mismo estado de magnetización. Eso se resume en una expresión de anisotropía vinculada a esta interacción magnetoelástica. No voy a hacer la teoría de esto, pero esa anisotropía, fíjense que tiene la misma expresión de una anisotropía uniaxial, de la forma K por seno cuadrado o coseno cuadrado del ángulo entre la magnetización y el eje fácil. En este caso, el ángulo entre la magnetización y la dirección en que se aplica el esfuerzo, que determina si ese eje es un eje fácil o difícil. Y esa constante es menos 3/2 de la constante de magnetización, de magnetostricción, por la magnitud del esfuerzo que se está aplicando. Este esfuerzo, si es un esfuerzo de tracción, va a ser positivo. Si es un esfuerzo de compresión, va a ser negativo, por definición de la cantidad de esfuerzo, ¿no? Y con este menos que está acá, me va a dar si esa dirección, la dirección sigma, es una dirección fácil o una dirección difícil, ¿no? Pero bueno, tiene la misma expresión que una anisotropía uniaxial, donde la constante es 3/2 de lambda S por sigma. Este es otro ejemplo. Esto es hierro, si no me acuerdo mal. No, permaloy, acá está, menos mal. Permaloy. Permaloy es una aleación de hierro y níquel con mayor cantidad de níquel, en este caso 68% de níquel. Es una aleación muy conocida porque tiene propiedades magnéticas ultrablandas, y durante casi toda la segunda mitad del siglo pasado fue el material ferromagnético blando por excelencia para construcción de transformadores, etc. Ya a partir del 1980, empiezan a aparecer otros materiales que compiten seriamente con el permaloy. Pero acá se ve la curva de magnetización virgen en ausencia de esfuerzo o en presencia de un esfuerzo de tracción positivo, ¿no? Donde el material se vuelve más blando, ¿no? O sea, en ese caso, la dirección en que se aplica el esfuerzo se vuelve una dirección fácil desde el punto de vista de la magnetostricción.
Bien. Esto es todo lo que pensaba contarles de magnetostricción y efecto magnetoelástico. Después vamos a volver sobre un resultado particular un poco más adelante en la clase. Y ahora, un tema que seguramente Claudia querrá o podrá hacer algún aporte, la anisotropía inducida por la interfaz en una película delgada. Supongamos que tenemos un sustrato, que en este caso es zafiro. El zafiro es un óxido de aluminio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Bien. aluminio 2, oxígeno 3. Correcto. Es igual que la, ¿cómo se llama? Sí. El aluminio 2, oxígeno 3 tiene un nombre mucho más conocido. La Sería alúmina. eso, alúmina. La misma Claro. fórmula que la alúmina, pero es un monocristal, digamos. Claro. Eso. Entonces, sobre este sustrato de zafiro, esta es una simulación, ¿no? Pero viene bien al caso. Se crece una película delgada de silicio. Entonces, hay una cosa que se llama mismatch, que aparece acá en el título del trabajo, que lo podríamos traducir como desajuste, y que tiene que ver con la no coincidencia de la estructura cristalina del sustrato con la estructura cristalina de la película que vamos a crecer. Entonces, la primera capa atómica de la película que crece tiende a crecer siguiendo el hábito del sustrato, pero ese hábito es un hábito que no es el hábito propio correspondiente a un monocristal de silicio. Y por lo tanto, a medida que nos vayamos alejando de la interfaz, los átomos de silicio se van a ubicar cada vez más próximos a la estructura normal y a las dimensiones normales de esa estructura que le correspondería en un bulk de silicio, ¿no? En una muestra macrocristalina, macroscópica de silicio. Entonces, estos efectos en la interfaz producen deformaciones, o sea, hay un esfuerzo, y ese esfuerzo, vía la interacción magnetoelástica, también va a tener influencia sobre la forma en que se magnetice. Si en lugar de ser silicio fuera un material magnético y después lo quisiéramos magnetizar y tuviéramos una película muy delgada, sus propiedades magnéticas de anisotropía estarían muy influenciadas por la presencia de esta interfaz y por el esfuerzo que aparece debido al intento de las primeras capas atómicas de la película de registrar o de acomodarse a la estructura atómica del sustrato. Fíjense que inclusive induce la presencia de dislocaciones. Por ejemplo, si esta sería, digamos, la separación interatómica normal entre capas atómicas del silicio, acá es como que está faltando una y hay una dislocación que está marcada por esta T en este lugar, ¿no? Y lo mismo en este otro lugar. En este trabajo teórico, lo que calculan es el esfuerzo residual que aparece perpendicular a la superficie según el espesor de la película y para diferentes casos. Este N lo que indica es cuántas capas atómicas hay entre dos dislocaciones en promedio, ¿no? 6, 7, 8, 14, etc. Que produce, bueno, era el objeto de estudio de este paper en particular, ¿no? Pero refleja muy bien que hay un esfuerzo importante, medido en gigapascales, que aparece por causa de esta interfaz, ¿no? Acá está otro trabajo donde también, bueno, yo lo seleccioné porque me gustaban los gráficos que tenían,
para mostrárselos a ustedes. Pero lo que indicaría es el efecto del espesor de la película, lo mismo cuando se está depositando una película sobre un sustrato y entonces el sustrato, en este caso, como la película tiene una estructura cristalina donde la separación interatómica de equilibrio es menor en el sustrato, si la película es muy delgada, va a quedar con el hábito del sustrato en promedio, pero sometida a un esfuerzo de tracción. Es un esfuerzo residual, no producido externamente con un dispositivo, sino por el mismo sistema, por el mismo sustrato, ¿no? Pero si la película se hace más larga, o más ancha, mejor dicho, a medida que crece, va a ir relajando esas tensiones para adoptar la estructura cristalina normal que corresponde a la fase de la película que se está creciendo. Entonces, Quique, en la diapositiva anterior, te quería preguntar qué significaba. ¿qué cosa? En la diapositiva anterior, acá en el gráfico, ahí abajo, sobre el zafiro, aparece un epsilon igual a un medio. No sé qué. Te quería preguntar qué significa eso. Ah, qué buena pregunta. No sé, voy a tener que leer el paper para ver no recuerdo, no sé qué es este epsilon, pero por la forma que tiene me hace acordar a lo que se llama el tensor de esfuerzos de ¿no? Que digamos, porque tiene dos índices. Sí. Estoy pensando, y epsilon, hay uno que es el tensor de deformación, que es epsilon, y hay otro que es el tensor de esfuerzos, que es sigma, ¿no? Posiblemente vaya por ahí, pero la verdad que ciencia cierta no lo sé. Bueno, gracias. Bueno, a veces, aunque no estemos con películas delgadas, los efectos de tener interfaces se notan mucho, ¿no? Y este es un trabajo que compartimos con Pedro hace unos cuantos años, 2006, ¿no? Hace ya 14 años y medio, digamos. Se basó, bueno, en algo que había hecho Pedro en Madrid durante su doctorado, por eso participa también, no, en este no, parece. Bueno. Y tiene que ver, digamos, con un material que ya no está en la escala nano, ¿no? Esto que les muestro acá es lo que se llama un amorfo metálico o también un vidrio metálico magnético. Esta es la versión industrial que generalmente se puede comprar o obtener de los fabricantes, a veces gratuitamente también para investigaciones. Fabrican bobinas como estas, a veces de cientos de metros o kilómetros de longitud, en un dispositivo que no voy ahora a entrar en detalles cómo es, pero una técnica que se llama melt spinning, donde se congela el material fundido a una velocidad muy rápida, del orden de 10 a la 6 grados Kelvin por segundo, y ese congelamiento se hace sobre una rueda de cobre que está girando muy rápido, una rueda de cobre muy bien pulida, y muy bien balanceado su movimiento, y entonces al congelarse sobre la superficie de la rueda se produce esta cinta. En los dispositivos industriales estas cintas pueden tener decenas de centímetros de ancho y normalmente del orden de unas 2 o 3 decenas de micras de espesor. En la versión de laboratorio, más artesanal, generalmente se obtienen cintas de espesor mucho más, siempre de 20 o 30 micras de
de espesor, pero de ancho de algunos milímetros, ¿no? En este trabajo, perdón, lo que se hizo fue, con una cinta amorfa de esta composición, con hierro, silicio, cobre, niobio y boro, es un material amorfo precursor de un material nanocristalino, es decir, si este material se lo lleva a una temperatura adecuada, deja de ser amorfo, pero tiene una estructura con cristales del orden de los 10 nanómetros, y se llama entonces un material nanocristalino, y es un material comercial que se busca por sus excelentes propiedades magnéticas, sobre todo como ferromagneto blando. Entonces, una de estas cintas de laboratorio se llevó a un dispositivo de sputtering y bueno, la cinta tenía 20 micras de espesor y se le depositó una micra de aluminio de cada lado, a unos 420 grados Kelvin, que es la temperatura en la que estaba operando el sistema de deposición por sputtering. Esto se hizo en Río de Janeiro y entonces, bueno, vamos a ir por partes acá, lo que les voy a contar ahora. Antes de contarles los resultados, tenemos que concentrarnos en realidad en esta figurita de acá de la izquierda. Esto es lo que se llama un espectro Moss-Bauer de un material magnético por excelencia, que es el hierro. O sea, es una laminita de hierro de 6 o 12 micras de espesor que se mide por esta técnica que se llama espectroscopía Moss-Bauer. Esa técnica la vamos a tratar más adelante en una clase que vamos a hablar de las técnicas, pero por ahora, ¿qué les voy a contar? Que esta técnica permite recoger un espectro, después vamos a ver cómo, utilizando una muestra radiactiva que emite fotones de una energía fija. Esa fuente se la hace mover cíclicamente, o sea que su velocidad está continuamente variando entre valores negativos y positivos, hasta valores máximos y mínimos en función del tiempo, y los fotones que emite pasan a través de una muestra. Normalmente tiene que ser suficientemente delgado. Esta muestra cumplía los requisitos con sus 22 micrones de espesor, y los fotones que pasan se registran en un detector. Como en toda espectroscopía, ahí ocurren absorciones a energías características. Acá la energía del fotón, ya les dije que era una energía fija, pero el movimiento de la fuente permite modular la energía del fotón vía lo que se llama efecto Doppler. Entonces, la energía del fotón es proporcional, o sea, lo que se aparta de la energía del fotón respecto de esa energía fija, es proporcional a la velocidad con que se mide la fuente, perdón. Por eso, este eje horizontal, en lugar de estar expresado en energías, como ocurre en todas las espectroscopías o en longitud de onda de la radiación, está expresado en la velocidad con que se está moviendo la fuente, con valores negativos y positivos. Y en el caso del hierro, aparecen 6 picos de absorción que se distribuyen de esta manera. Y lo peculiar son dos cosas. Una es que lo que se llama campo hiperfino, que es un campo magnético interior en el material, es proporcional a la separación entre estas dos líneas externas, y ese campo hiperfino es proporcional a la magnetización que hay en un dominio magnético del material. Digamos, para muchos efectos lo podríamos tomar como estrictamente proporcional a la magnetización que hay en un dominio magnético del hierro que tenemos acá. Entonces, si este
Si este patrón de 6 líneas está más expandido en velocidades, es porque la magnetización es mayor, y si está más reducido es porque la magnetización es menor. Lo que pasa es que en el hierro, esa magnetización es la de saturación en un dominio, y lo único que puede hacer variar entonces la amplitud de ese dominio, de la separación de esas líneas, sería la temperatura, por ejemplo, ya que esa magnetización de saturación del dominio va a ser mayor a más bajas temperaturas que a más altas temperaturas. Entonces, cuando uno pone una muestra de hierro cristalino en el espectrómetro Mohs-Bauer, siempre registra este mismo patrón a temperatura ambiente. De hecho, se usa como material de calibración para un espectrómetro Mohs-Bauer. Y además están las intensidades de las líneas, ¿no? Las intensidades de las líneas, para el hierro y para cualquier material magnético que contenga hierro, que serían las superficies, las áreas de cada una de estas líneas de absorción, están en una relación 3x1, 1x3, donde ese x depende de si el momento magnético en la muestra está paralelo al rayo gamma o perpendicular. O sea, si esta muestra tuviera todos los dominios orientados magnéticamente en la misma dirección en que van los gamas, entonces x valdría 0 y estas dos líneas no estarían. Ni la línea 2 ni la línea 5. Si, en cambio, en esta muestra, en todos los dominios, m estuviera apuntando en el plano de la muestra, es decir, perpendicular a la dirección en que se propagan los rayos gamma, estaríamos en esta situación en que x valdría 4 y entonces el área de estas dos líneas sería mayor que la de las líneas externas. Entonces, esta técnica, además de permitirnos medir, darnos información sobre la magnetización interna del material, también nos da información sobre la textura magnética del material, cómo están orientadas la magnetización en los dominios del material. Quique, agrego una cosa, Dale. Que si la muestra estuviera desmagnetizada, esperaríamos que X valga 2, ¿no es cierto? Claro, si hubiera, como dice Claudia, estuviera desmagnetizada, que significaría que los dominios están, o sea, la magnetización está distribuida aleatoriamente, habría el mismo número de dominios con magnetización en cualquier dirección del espacio. En ese caso, este X valdría 2, como bien dijo Claudia recién. ¿Puedo? Sí, por favor. Tampoco quiero complicar, ¿no? Pero hay otros estados de magnetización que no. Eso se cumple cuando los momentos están orientados en promedio al azar, ¿no? Vos podés tener una muestra que está desmagnetizada, pero con todos los momentos en el plano, como es típicamente por ahí se dan las cintas, y ahí la relación sería otra, ¿no? Si vos tenés todos los momentos en el plano, una muestra desmagnetizada, ahí tendrías X valdría 4, digamos, ¿no? Claro. Perdón, valdría 0. No, 4, está bien. 4, 0 cuando es perpendicular, claro. Entonces, esa aclaración. Sí, perfecto. Tal cual lo que dice Pedro. O sea que tienen bastante información, digamos, porque aún podríamos distinguir entre diferentes estados desmagnetizados. Una cosa muy interesante de esta espectroscopía es que se puede medir sin aplicar un campo externo, ¿no? Uno puede explorar propiedades magnéticas del material sin haber aplicado ningún campo externo. También se puede hacer aplicando campos externos, por supuesto. Ahora, en este caso, ¿por qué decidimos hacer este estudio? Esto es una imagen de un trozo de una cinta amorfa, magnética, donde se muestran los dominios magnéticos. En una cinta magnética, por el mismo proceso
de fabricación, ese congelamiento ultra rápido, que el material se congela en menos de una 100 milésima de segundo, quedan residuos, quedan esfuerzos residuales en el material, retenidos por ese proceso de enfriamiento ultra rápido. En general, hay esfuerzos de tracción porque como la cinta se solidifica sobre una rueda que está girando y la superficie de la rueda está girando a unos 20 metros por segundo, entonces, mientras está girando, está ejerciendo una tracción sobre la cinta que se está formando. Esos esfuerzos de tracción tienden a inducir dominios paralelos al plano de la cinta y grandes, como este blanco o este oscuro que está acá. En general, todos los dominios grandes que se ven acá. Pero también por defectos que aparecen por burbujas que quedan de aire, digamos, entre la rueda y la cinta en el momento del congelamiento. También aparecen estos dominios que se llaman fingerprint, donde la magnetización es perpendicular al plano de la cinta. Y el balance entre las regiones de la muestra donde hay esfuerzos retenidos paralelos al plano de la cinta o perpendiculares, surgen algunas propiedades de la muestra, ¿no? Por ejemplo, estos son espectros, Moss-Bauer también, tomados de estas cintas, con los recubrimientos de aluminio, pero como los recubrimientos de aluminio no tienen hierro, no contribuyen al espectro Moss-Bauer en forma directa. En particular, este es el espectro tomado a temperatura ambiente, y este es un espectro, el último, tomado a una temperatura baja. Como esto es un amorfo, los entornos de los sitios del hierro varían ligeramente de punto a punto del material, y entonces los campos, aún dentro de un dominio, los campos internos, no son como en el hierro metálico, que en todos valen lo mismo, digamos, ¿no? Sino que punto a punto, este campo hiperfino, lo que está representando al momento magnético local en ese sitio del material, va variando. Y entonces hay una distribución de campos magnéticos hiperfinos o una distribución de magnetizaciones en el interior de los dominios, que hace que estos patrones sean la superposición de un número muy grande de estos sextetes que tenemos acá. Y en general, por la forma espectral que tenemos acá, las líneas tipo 1 están más próximas entre sí que las líneas tipo 3 y 4, que son las que están acá, que las líneas tipo 1 y 6, que son las del extremo del espectro. Entonces, las líneas externas son más anchas y las líneas internas terminan siendo más delgadas. Pero bueno, uno puede hacer una deconvolución. Hay técnicas muy confiables para deconvolucionar este patrón, teniendo en cuenta los sextetes individuales que lo conforman, y entonces puede recuperar la amplitud que correspondería a la línea 1 y la línea 6, la amplitud que correspondería a la línea 2 y la línea 5, y la amplitud que correspondería a la línea 3 y la línea 4. Y esas amplitudes deberían estar en las relaciones 3, 2, 1, 1, 2, 3, si fuera como, por ejemplo, proponía Claudia, que los patrones estuvieran, que la muestra estuviera desmagnetizada con las direcciones de la magnetización distribuidas aleatoriamente en todo el seno del material, o no, ¿no es cierto? Dependiendo, como hay esfuerzos retenidos en el material,
eso podría no darse. De hecho, si uno mira la muestra a 298 Kelvin y obtiene ese valor de X a partir de esa deconvolución que les mencionaba antes, y mira el valor que tiene a temperatura ambiente, el valor que tiene está próximo a 2, pero es un poco menor que 2. Vale decir que entre estas dos situaciones estaríamos más cerca de la que corresponde a x igual 0 que la que corresponde a x igual 4. O sea que en ese material a temperatura ambiente, que además tiene estas dos capas de aluminio, estarían prevaleciendo la magnetización o la orientación perpendicular al plano de la muestra sobre la orientación paralela al plano de la muestra. Y fíjense que a medida que se va bajando la temperatura, esa relación se va haciendo cada vez más pequeña, o sea que X se va aproximando cada vez más a esta situación en que la magnetización en la muestra es paralela a la dirección de los rayos gamma, es decir, perpendicular al plano de la muestra. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, uno podría preguntarse, digamos, cuál es la razón por la que eso está ocurriendo, ¿no? De hecho, en un trabajo posterior fuimos capaces de subir la temperatura y observamos que a 420 Kelvin, que es aproximadamente la temperatura en que se depositó la capa de aluminio, esto cruzaba por 2. ¿Sí? Pasaba por 2. Bien. Quique, una Sí. pregunta. Los puntos esos que están marcados ahí a 2.5, ¿qué corresponden? Esta es la muestra que no tiene el aluminio encima. Ah, bien. Sí, me olvidé decirlo. Si a la muestra, si a la película, si a la cinta amorfa no se le deposita aluminio y se mide en función de la temperatura, esa relación X no cambia. O cambia muy poco, ¿no? Dentro del resultado experimental pareciera que no cambia. Y está más del lado del momento en el plano que perpendicular, ¿no? Claro. Porque es un poco más grande que Por las 2. tensiones, porque prevalecen las tensiones retenidas en la dirección del plano de la muestra. En efecto, tal cual. Entonces sí, como decía recién, sí, algo dije erróneamente. A 420 Kelvin esta curva se encontraba con la de arriba. Eso es lo que vimos en un trabajo posterior. Bien, ahora ¿qué pasa? Claro, estas dos capas de aluminio producen un esfuerzo sobre el amorfo. ¿Por qué? Porque está bien, el espacio inicial es a 420 Kelvin, entonces a medida que se va depositando el aluminio sobre el amorfo, va adoptando las configuraciones que minimizan la energía la energía elástica, ¿no? O sea, en realidad, a diferencia de lo que vimos con las películas delgadas, como que hay un amorfo, no tenemos un patrón cristalino para el crecimiento del aluminio cristalino. El aluminio cristalino se acomoda de tal manera de minimizar los esfuerzos en la superficie, la energía elástica en la superficie, a 420 Kelvin. Y luego uno deja que se enfríe el aparato de deposición y extrae la cinta con las películas de aluminio depositadas. Pero cuando uno lo extrae a temperatura ambiente, ya tanto el aluminio como el amorfo se enfriaron desde 420 Kelvin a temperatura ambiente. Entonces, si el aluminio estuviera solo, se hubiera contraído por los efectos térmicos de acuerdo a lo que dicta su coeficiente de dilatación térmica. Y si el amorfo hubiera estado solo, también se hubiera contraído de acuerdo a su propio coeficiente
de dilatación térmica, teniendo en cuenta cuántos grados centígrados se disminuyeron, del orden de 100, ¿no? De 420 Kelvin a 300 Kelvin, 120 grados. Pero como están unidos rígidamente en la interfaz, y el aluminio tiene una constante de dilatación térmica mayor que el amorfo, el aluminio intenta contraerse más que el amorfo y por lo tanto produce un efecto de compresión sobre el amorfo metálico. Es decir, un esfuerzo de compresión en la dirección del plano de la cinta amorfa. Como la cinta amorfa tiene una constante de magnetostricción positiva, eso produce un efecto que favorece la magnetización, desfavorece en realidad la magnetización en el plano del amorfo. Y produce estos efectos que están acá. Fíjense que a medida que bajamos más y más la temperatura, aumenta más o disminuye más X, lo cual significa que disminuye la fracción de la cinta donde los esfuerzos eran de tracción, los que habían quedado remanentes de la fabricación, eran de tracción y favorecían magnetización en la dirección del plano de la cinta. Y por otro lado teníamos una fracción de volumen de la cinta, donde las regiones tienen anisotropía perpendicular. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que se congelaron, que quedaron residuales, son los que corresponden a esta región tipo fingerprint. Pero ¿qué pasa? Que a medida que bajamos la temperatura, aumenta ahora a través de un acoplamiento externo con las capas de aluminio, aumentan los esfuerzos de compresión y entonces aparecen nuevas regiones donde la magnetización es perpendicular al plano de la cinta a expensas de la región donde antes la magnetización era paralela al plano de la cinta. Es decir, hay un efecto muy claro inducido por esas dos películas de aluminio en las dos caras de la cinta amorfa. Bien, como detalle, ¿por qué pusimos dos capas de aluminio y no una sola? Por el tipo de experimento que íbamos a hacer. Necesitábamos un absorbente, una muestra que tuviera esta forma. Si hubiéramos hecho una sola película de aluminio, esos esfuerzos que aparecen al variar la temperatura hubieran hecho curvar a la muestra. O sea, la cinta se hubiera curvado porque de un lado hubieran aparecido efectos de compresión y del otro no. Entonces, por ese motivo teníamos que hacer dos películas en lo posible idénticas en ambas caras de la muestra. Bien, con esto termino esta parte. No sé si hay preguntas o comentarios. Bien, pero bueno, es un ejemplo de... Yo te agrego una cosa. Sí, dale. Para muchas aplicaciones es importante tener la magnetización perpendicular al plano de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la detección qué sé yo, de momentos per disco rígido, ¿no? Conviene que el momento magnético apunte en la dirección perpendicular al plano. Entonces, esto de manejar la anisotropía, ¿no? Por la interfase, es un efecto que se usa mucho, ¿no? En las aplicaciones. Eso. Claro, muy bien. Sí, hay algunas aplicaciones propuestas para medicina en donde lo que se hace es, en realidad, con una única capa, puede ser de aluminio o de otra cosa, que introduzca tensiones, es decir, esfuerzos sobre la cinta amorfa
y le cambie la susceptibilidad magnética a la cinta amorfa, ¿no? Entonces, con una pequeña bobinita se pueden sensar movimientos, por ejemplo, el movimiento rápido de los ojos, latidos del corazón, etcétera, etcétera, con dispositivos muy pequeños que se apoyan directamente sobre el cuerpo en el lugar de interés. Por ejemplo, para medir el REM, ¿no? Que es el Rapid Eye Movement, que ocurre durante el sueño profundo, se pueden poner estos sensores sobre los párpados, son muy chiquitos, mientras el paciente duerme. Bueno, anisotropías inducidas puede ser también disculpa. Sí, adelante. Sí, en la diapositiva anterior, yo quería saber si esos fingerprints se pueden controlar, digamos, generar o decir, mira, yo quiero que tenga tal cantidad o tal distribución, porque como decía Claudia, esto se usa, por ejemplo, en los discos rígidos, y bueno, no es al azar, uno trata de controlar, ¿no? ¿Cómo es? Claro, bueno, este material es igual así como está, la cinta no es adecuada para una aplicación en un disco rígido, ¿no? Yo creo que es muy difícil controlar, digamos, se controla, por supuesto, lo que ocurre durante el proceso de melt spinning. Hay estudios muy detallados de lo que ocurre en el líquido, en la interfaz entre el líquido sólido, a medida que ese chorro de líquido que incide sobre la rueda de cobre se va depositando y que es lo que está pasando ahí. Pero no es una cuestión fácil de controlar. Ahora sí, te podría decir que con estas películas externas, uno sí puede manipular la anisotropía global del material, ¿no? Fíjate que si yo sigo aumentando esa compresión ejercida por las películas externas, eventualmente podría llegar a una situación en que toda la anisotropía sea perpendicular, ¿no? Claro. Eso sí, eso sí. Mientras tanto había una persona que levantó la mano, yo vi, y no sé, no pudo hablar. Por las dudas aviso. La escuchamos a esa persona. Quique, una pregunta. No fui yo la persona de la mano, pero no entiendo lo de los sensores. Me intrigó en realidad. No es que no logro comprender entre toda esta explicación cómo utilizan estos sensores como para determinar el movimiento de los ojos en un sueño profundo. O sea, no. Bueno, acordate de esto, ¿no? Esto justamente está sobre un permaloid, pero los amorfos magnéticos también tienen magnetostricción positiva. Entonces, Sí. suponete que vos tengas la cinta amorfa y la curva de magnetización sea como esta, y la cinta amorfa ahora con la capa de aluminio. Sí. Bueno, la de aluminio sería un mal ejemplo porque en realidad dificulta la magnetización. Tendría que Sí, al revés. poner un recubrimiento que produzca una tracción positiva en la cinta y aumente, entonces, que produzca un efecto de tracción positiva. Entonces, la respuesta que tengo es diferente en un caso o en otro. Sí. Ahora, suponete que yo la deformo a la cinta. Si la deformo por un esfuerzo, o sea, en lugar de tener un pedacito de cinta plano como este, voy a tener un pedacito de cinta curvado, ¿no? Sí. Si yo le pongo un pedacito de cinta curvado, entonces de acuerdo a ver. ¿Puedo aportar algo, Quique? Sí, aportar, pero dale. Bien. Yo creo que el primer comentario que haría sería iniciar por imaginarnos qué pasa si uno tiene una cinta que no tiene nada puesto por spatter encima y la tomo, digamos, de los dos extremos y tiro, ¿no? Aplico una tensión. Pues ahí la voy a deformar esa cinta, ¿sí? Voy a generar tensiones internas en la cinta. Y por efecto, digamos, de la magnetostricción, entonces va a cambiar sus propiedades magnéticas. Una propiedad, por ejemplo, sencilla de medir es la susceptibilidad, ¿no? Porque basta con que le haga un pequeño bobinadito en torno a la cinta y ya puedo de una manera muy sencilla estar midiendo la
la susceptibilidad. Entonces, si hago ese experimento, ¿no? Tengo esa bobina a la cual le puse un pequeño enrollamiento y estoy viendo la susceptibilidad y la agarro de los dos extremos y tiro, cuanto más tire, cuanto más tensión genere, mayor va a ser el cambio en la susceptibilidad que esté registrando, ¿no? Entonces es una manera de medir cuánta tensión o cuánta deformación provoqué en la cinta. Bueno, ahora otra manera de generar esas deformaciones es curvando la cinta. Si yo la cinta la curvo, la fuerzo a que se doble, ahí estoy generando también tensiones internas. Y esa es la aplicación que tiene en el caso del ojo. Porque con el parpadeo la cinta sufre un movimiento, digamos, se dobla, ¿no? Y ahí al doblarse se generan tensiones y eso se repercute en una medida de susceptibilidad. ¿Sí? El esfuerzo es el parpadeo, es como un Claro, esfuerzo el mecánico. exactamente, el movimiento mecánico del ojo. Otra explicación, digamos, que se ha probado, después no ha tenido éxito en cuanto al mercado, digamos. Sí tuvo éxito desde el desarrollo, pero no tuvo inserción en el mercado porque, bueno, se impusieron otras tecnologías. Pero Sí. cuando yo estaba en España trabajando, había un chico que estaba trabajando en una aplicación que era la siguiente. Era para determinar falsificaciones en firmas. ¿Sí? Uno puede, lo que él había encontrado era que, bueno, uno puede con mucho cuidado por ahí tratar de imitar el trazo de otra persona, ¿no? Al hacer la firma, pero algo muy particular era la presión que la persona ejercía al momento de hacer la firma en el distinto recorrido, digamos, del trazado, ¿no? Y entonces lo que habían hecho era una lapicera que además de escribir, registraba la tensión con esta metodología, ejercida por la lapicera sobre la hoja, ¿no? Entonces no solamente vos tenías, cuando una vez que la persona había firmado, tenías el dibujo, digamos, que había hecho con la tinta, sino el registro de las tensiones que había aplicado en cada momento de ese trazado. Mirá, Y eso es como una huella digital, digamos, de esa persona. La persona, digamos. claro. Claro. Bueno, eso Buenísimo. funcionaba muy bien, digamos, y la idea era esta, tenía adentro una cinta de este estilo y que en función de la tensión veía cambiadas sus propiedades magnéticas, se registraba de ellas la susceptibilidad y bueno, servía como ese método. El prototipo funcionaba y demás, después bueno, no tuvo impacto, digamos, comercial. Nunca había escuchado, digamos, ¿no? por eso me llamó la atención. No, bueno, nunca tuvo impacto comercial, pero bueno, estaba desarrollado y todo y funcionaba muy bien. Bueno, gracias. Sí, Manolo Vázquez frecuentemente hablaba de la lapicera magnética para esa aplicación, ¿no? Bien, ahora hay otras formas de inducir anisotropía, hacer recocidos de materiales bajo campo magnético, laminado en frío, y a veces la combinación de estas dos cosas conduce a materiales que se llaman de grano orientado, y grano acá acá se refiere al grano cristalino, ¿no? Del material. Acá, por ejemplo, les muestro algunos materiales que se utilizan mucho en aplicaciones comerciales, sobre todo en la parte de distribución y generación eléctrica, transformadores, motores, etc. Lo que más se utiliza es el acero eléctrico. Acá en Argentina sería el acero que produce Techint, las mismas placas de acero que se usan para los autos, con algún, a lo mejor, tratamiento adicional, pero no mucho más que eso, algún tratamiento térmico adicional, se utilizan para la construcción de transformadores y generación y distribución de energía eléctrica, ¿no? Quique, Sí. no sé si sabes, ¿por qué se llama así? Acero eléctrico. Bueno, en realidad el acero eléctrico es un poco mejor que lo que produce Techint, porque es un acero que tiene que tener ciertos tratamientos realmente, y está hecho para aplicaciones en distribución de energía eléctrica, y por eso se llama acero eléctrico. Pero acá, a falta de una producción local de acero eléctrico, se utiliza el hierro de Techint, ¿no? Es decir, Techint tendría que hacer un proceso más para proveer al mercado lo que se llama acero eléctrico. Pero hay que buscar, digamos, hay que hacer tratamientos térmicos para relajar tensiones, para que sea más blando desde el punto de vista del ciclado magnético.
Bien, y el nombre lo recibe por la aplicación para la cual está Por la diseñado. por la aplicación. Y acá, por ejemplo, hay una curva típica de lo que se llama el acero eléctrico y una curva de algo que les cuento ahora que se llama acero al hierro silicio, o al silicio, mejor dicho, de grano orientado, por ejemplo, con 3% de silicio. Bueno, todas estas son planchas, ¿no? Además, los transformadores se hacen con planchas porque es algo que no mencionamos en el curso, pero el ciclado magnético induce corrientes en el material que se está magnetizando y para interrumpir esas corrientes, los núcleos de los transformadores están conformados por una sucesión de placas paralelas. Bien, ahora, este material, el solo agregado de silicio al hierro, mejora la permeabilidad del material, reduce la coercitividad y por lo tanto reduce las pérdidas por histéresis. Vale decir que disminuye el área del ciclo, que es la energía que se pierde en cada ciclo magnético del material. Y al mismo tiempo reduce un poco también la magnetización de saturación, porque el silicio es no magnético, entonces reduce el material de la magnetización de saturación. Perdón, ahí quería aclarar que recién lo busqué, lo del acero eléctrico, y que se llama acero eléctrico porque se usa en motores eléctricos. Y se usa en motores porque justamente tiene poca pérdida, porque al tener poca histéresis, ¿no? Tener ciclos que son con poca, justamente, coercitividad, entonces tienen pocas pérdidas por histéresis. Y se usan los... Claro, entonces reúne las propiedades de ser un material ferromagnéticamente blando, que es muy útil para la aplicación, con una magnetización de saturación también alta, porque el hierro tiene una magnetización de saturación muy alta, y barato, porque el hierro es barato, ¿no? El hierro silicio es la segunda opción barata que uno tiene, y además se puede hacer una orientación de los granos cristalinos que se hace por laminado en caliente hasta unos 2 milímetros, después un laminado en frío, después un recocido para recristalización, porque el laminado en frío destruye un poco la calidad cristalina del material, y otro laminado en frío hasta un espesor final, más un recocido final para recristalización. El objeto de este procedimiento, o por lo menos algo muy importante, está ilustrado en esta figura, ¿no? El material, el lingote, digamos, que ingresa en el tren de laminación, sufre una reducción de espesor. Junto con esa reducción de espesor, también los granos cristalinos internos se deforman, porque en un metal la deformación puede ocurrir vía fluencia, es decir, los átomos pueden difundir casi como en un fluido y estos granos pueden efectivamente aparecer alargados y achatados, ¿no? Como hay una cierta pérdida en la calidad cristalina, después viene un recocido para retener esta forma de granos, pero mejorando la calidad cristalina del material. Por eso se hace este procedimiento que está así. Y eso permite orientar granos en la dirección 100, mejor dicho, en el plano, o sea, orientando el plano 100 de los planos en el plano de la lámina, de la chapa. Y además con una dirección aproximada 110 común, o sea, porque también dentro de la chapa podrían estar con el hábito 110, pero distribuido aleatoriamente, pero este procedimiento produce además una alineación de las direcciones. Y todo eso
mejora aún más las propiedades magnéticas del material, es decir, reduce el área del ciclo, lo hace ferromagnéticamente más blando, con lo cual las pérdidas son menores y si bien el material es un poco más caro, al cabo de un cierto tiempo de operación de estos transformadores, son económicamente más ventajosos que los transformadores de acero eléctrico. Una pregunta aquí que, perdón. Sí. Estamos hablando de aceros, pero no sé, yo no sé nada de química, porque veo las fórmulas son solamente de hierro, silicio, hierro. ¿Por qué se habla de acero? El acero, bueno, yo tenía entendido que está formado por hierro y carbono, por ejemplo. Sí, y otras adiciones como sí, níquel, depende de distintos cromo, tipos de etcétera, hierro, ¿no? de acero, para que sea inoxidable o lo que sea, pero acá hablamos de hierro, silicio y se le menciona como acero, no sé por qué. Sí, en general, actualmente, si yo no estoy equivocado, porque no soy un experto en aceros, los aceros tienen una proporción de elementos no metálicos muy pequeña, ¿no? Del orden Sí. del 1% o menor que eso. Estos creo que impropiamente se llaman aceros, ¿no? Sí. Son, inclusive, los que tienen carbón, muchos de esos se llaman fundiciones, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, de 80-20 de hierro y carbono. Yo No no sé si sé es nada, Seba, pero me parece que el silicio y el carbono son muy parecidos. El Sí, no Claudia debe. trabajó 2 años con aceros, a lo mejor quiere hacer alguna aportación en esto. Sí, lo que quería decir es que la cantidad de carbono que llevan los aceros es muy bajita, del Es orden muy de menos del 2%, y que claro. probablemente esos materiales tengan ese porcentaje de carbono. Lo que pasa es que lo que están haciendo, lo están distinguiendo si tiene o no tiene silicio. Se me Está bien. ocurre, no leí el trabajo, pero debe ser eso. Claro. La cantidad de carbono que tienen los aceros, que bueno, tenés distintos tipos de aceros, ¿no? Sí. Pero en general es bajito y tenés desde 0, no sé, 0,3, 0,4 hasta, no sé, un 2%. Claro, acá interesa el silicio. En realidad el material ideal sería hierro y silicio puro, ningún otro aditivo, ¿no es cierto? Y en eso difieren de los aceros que tienen un montón de aditivos para lograr fortaleza estructural, etcétera. Claro, acá lo que se busca es la menor pérdida por histérisis, ¿no? Claro, acá lo que se busca, pero bueno, se lo suele llamar aceros al silicio, hierros al silicio. Probablemente sea un abuso de lenguaje, ¿no? Algunos casos ya tenemos materiales con muchísimo silicio, ¿no? Por ejemplo, este hierro 35 silicio. Perdón, acá creo que me equivoqué yo. Este hierro 35, níquel 65. Acá me equivoqué yo. Entonces, volvamos acá a los aceros, lo que teníamos recién. Termino acá y vamos a hablar de los hierro níquel. Y acá, por favor, esta S, léanla como una N. Acá, por ejemplo, estos materiales, fíjense, tenemos el mismo material hierro-níquel. La curva A es después de un recocido con campo, es esta de línea llena, y la curva B, que es la de trazos, es después del mismo recocido, pero sin campo magnético aplicado. El campo está aplicado en la dirección del plano de la chapa, ¿no? Y en esa misma dirección después se mide el ciclo. Se aplica el campo magnético externo. Este es un material que se hace un recocido bajo campos magnéticos por debajo de la temperatura de Curie. Y según lo que yo leí, tampoco soy un experto, se hace para ordenar pares atómicos. Digamos, en el material uno tiene el hierro y el níquel, que en esta composición probablemente sea una estructura FCC, porque tenemos mayor abundancia de níquel que de hierro. Y uno, si lo mirara con un microscopio ultra poderoso, vería que en dos sitios vecinos de la estructura FCC, uno puede tener 2 hierros, 2 níquel o un hierro y un níquel. Ahora bien, esos pares atómicos representan diferentes energías. No es lo mismo tener un par hierro-hierro, un par níquel-níquel o un par hierro-níquel. Por ejemplo, si
si la menor energía corresponde a un par hierro-níquel, haciendo un recocido a una temperatura suficientemente alta, uno puede lograr la migración, la difusión de los átomos de hierro o de níquel, unos pequeños distancias interatómicas, y favorecer la producción de los pares que tienen la menor energía, ¿no? Entonces, esos recocidos favorecen esa orientación, pero además el campo orienta las direcciones en las cuales están los dominios del material, ¿no? Entonces favorece la formación de dominios con orientaciones, por ejemplo, en el plano de la chapa, e incluso a escala atómica puede favorecer de manera preferencial la formación de pares en esa dirección. La cuestión es que ustedes ven que por un recocido bajo un campo magnético externo, uno puede inducir una anisotropía en el material que, o mejor dicho, reducir la anisotropía del material considerablemente, ¿no? Por ejemplo, en este material con 60% de níquel, se puede llevar desde un valor próximo a una constante. La verdad que es curioso esto, ¿no? 10 a la menos cuarto megajoule. O sea que estaríamos en el orden de 100 joule por metro cúbico, de 400 joule por metro cúbico, hasta prácticamente cero, ¿no? Haciendo un recocido bajo campo magnético a una temperatura de unos 575 grados centígrados, ¿no? Y eso dependiente de la cantidad de níquel que posea el material. Acá este es un ejemplo para una cinta amorfa, hierro-cobalto. El hierro tiene un 80% de átomos magnéticos y un 20% de átomos que favorecen la morfización cuando se produce la cinta. Si se hace un recocido bajo campo magnético por debajo de TC, se produce una mejora en las propiedades del material. Pero fíjense que si el recocido se hace sin el campo, o sea, un recocido con cero campo aplicado, pasamos de la situación original que teníamos, que era esta curva de magnetización, la a esta curva de magnetización, que es la B, donde en realidad aumenta la magnetización de saturación, pero también aumenta mucho la coercitividad, es decir, que estamos aumentando de alguna manera la anisotropía efectiva del material, en una forma que no favorece para las aplicaciones que requieren ferromagnetos blandos, ¿no? Sin embargo, si se hace el recocido bajo un campo aplicado, el ciclo cambia notablemente y el material tiene pérdidas magnéticas muchísimo más bajas, ¿no? Acá la explicación que yo leí se da por el hecho de que si no se aplica un campo, se liberan tensiones, pero en forma totalmente aleatoria, y entonces aparecen fracciones de volumen importante del material con anisotropías inconvenientes, o sea, perpendiculares, por ejemplo, al plano de la chapa. Mientras que si eso se hace en presencia de un campo magnético, esa liberación de tensiones se hace de manera inducida
preferencialmente en el plano en que se aplica el campo magnético. Bueno, otro efecto que se menciona en la literatura de anisotropías inducidas por deslizamiento ocurre en materiales, por ejemplo, 50% y 50% de dos metales que forman una estructura cúbica y donde la estructura de equilibrio es una estructura en la que los pares próximos son de tipo AB y no de tipo AA o BB, pero por un esfuerzo de corte se puede inducir el deslizamiento de planos cristalinos en la dirección de aplicación del esfuerzo y favorecer en una dirección del material la formación de pares AA y BB. Y solamente en una dirección y no en la otra, ¿no es cierto? En la otra dirección seguiríamos teniendo siempre pares alternados AB, AB, AB. Entonces, esto produce, digamos, un efecto anisotrópico, porque las propiedades del material pasan a ser diferentes en esta dirección o en esta, ¿no? La dirección de efecto de corte, de esfuerzo de corte, es diferente de la dirección perpendicular. Entonces, hay una serie de procedimientos que se utilizan desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista de la ingeniería de materiales para variar las anisotropías de los materiales y, como vemos, va mucho más allá de lo que habíamos visto hasta ahora, que era la anisotropía magnetocristalina, la contribución de superficie, la anisotropía magnetoelástica. Digamos, todas esas fuentes de anisotropía siguen estando presentes, pero además puede haber otras fuentes de anisotropía que están debidas a la interfaz o debidas a la producción de granos orientados en el material y que se aplican en la industria porque a veces las metodologías requeridas son simples y no requieren dispositivos a escala nano, ¿no? Para inducir esas anisotropías. Bueno, este es otro trabajo donde inducen en aleaciones de cobalto-hierro o en cobalto anisotropías y muestran el grado de anisotropía inducida en función de la reducción por laminación, ¿no? Entonces encuentran que tienen un máximo. Esto es bastante empírico, ¿no? Encuentran un máximo para una cierta reducción de espesor y después esa situación óptima se empieza a perder, ¿no? Bien, y lo último, no sé qué hora es. A ver. Quedan 13 minutos. Bueno, entonces podría parar acá para comentar, porque Juliano tenía una pregunta para hacer. Esto se los puedo dar en la clase próxima porque es un tema en sí mismo, el de las aleaciones nanocristalinas y la aparición de la anisotropía aleatoria. Así que paramos acá y vamos a ver la pregunta que tenía Juliano. Primero, digamos, si hay alguna pregunta relativa a lo que acabamos de hablar, le daríamos prioridad a esa pregunta para darle continuidad al tema, ya que Juliano tengo entendido que quería preguntar sobre otro tema. Mauricio quiere preguntar algo. Sí, Mauricio. Buenos días para todos. Profe, esta energía magnetodestructiva, digo, esta anisotropía, pues ella va a provocar una energía. Yo quería saber esa energía, qué tan grande es respecto a las otras cuatro que ya hemos visto. ¿Qué tan grande es? O sea, No, puede ser muy grande. ¿se considera o no se considera? No, sí, puede ser muy grande. O sea, nosotros con la magnetocristalina estábamos en valores que iban desde, por ejemplo, el níquel, hablábamos de valores de más o menos 5.000 joules por metro cúbico,
el hierro 50.000 y el cobalto 500.000, ¿no? Y el cobalto samario a lo mejor ya millones de joule por metro cúbico. Pero por ejemplo tenemos el níquel y otros materiales blandos con solamente algunos miles de joule por metro cúbico de constante de energía de anisotropía magnetocristalina. Y podemos inducir por estos efectos de acoplamiento magnetoelástico valores similares, digamos, del orden de los miles. Todo depende, pero habría que hacer la cuenta con, viste, que aparecía el producto de lambda S por sigma, ¿no? Entonces, tomando en cuenta un lambda S típico, pongámosle de 10 a la 5, es una magnitud sin dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitas de sigma para que te dé una anisotropía del orden de 10.000 joule por metro cúbico? Y bueno, 10 a la menos 5 tendrías que aplicar un esfuerzo de 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esos esfuerzos son realizables. Entonces, es posible lograr anisotropías por este efecto magnetoelástico del orden de las otras. Así que en principio no son despreciables. Hay que calcular en cada caso para ver si son despreciables o no. Gracias. Bueno, no sé quién quiere hablar primero. Adelante. Una pregunta, lástima que sacaste la presentación porque había un gráfico. La presento de vuelta. Es una curiosidad nomás, pero ya que estamos con el tema. Espérate, primero tengo que... Sí, vos mientras seguí. Sí, porque hay un gráfico donde estaba el porcentaje de níquel en una no sé qué muestra y en el eje X la temperatura mostraba cómo, no me acuerdo cuál era, qué era en el eje vertical. A ver, un poquito más atrás. Más atrás. Este gráfico muestra para distintos porcentajes de níquel la anisotropía inducida y veo que no están ordenados o no parecen llegar al cero en el mismo lugar. La del 50%, por ejemplo, está en temperatura de alrededor de 500, después salta de 600, de 60% a alrededor de 550 grados, y después para el 80 ya volvió, o sea que hay un momento, si yo lo hice continuo, el porcentaje donde va y vuelve. Sí, si uno mira las pendientes, por ejemplo, uno ve que 60, 70, 80 parecen seguir una secuencia, inclusive 50, ¿no? Por ahí. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque hierro-níquel, en un extremo, en el extremo del hierro, produce aleaciones de base BCC. Y en el extremo del níquel produce aleaciones de base FCC, o sea, con estructura FCC. Entonces, es probable que, yo te lo digo, no lo sé a ciencia cierta, ¿no? Es probable que las aleaciones con 60, 70 y 80% tengan estructura FCC y la de 50 tenga estructura BCC. Eso habría que verificarlo, pero es posible que sea así. Eso puede ser. Pero hay un entre 70 y 80, digamos que volvió a la temperatura, bajó para anisotropía cero. Sí, no sé, hay que ir a los trabajos también. Debe haber una que no sé. Perdón, óptima, hay una cuestión también que tiene que ver con la temperatura de Curie, ¿no? Otra vez. Claro. Que la temperatura de Curie es diferente según la concentración de níquel y no es lineal con la concentración de níquel. Claro. Entonces, justamente ahí que pasás por cero, se me ocurre que debe estar relacionado con esa transición también, ¿no? Está bien.
todavía no vi la temperatura de Curie, así que cuando vea los videos anteriores tendré la respuesta seguramente. Todas llegan a cero, digamos, para alguna temperatura de recocido, ¿no? Según lo que muestran acá, ¿no? Según este trabajo, todas llegan a cero para alguna temperatura de recocido. Ahora, claro, ¿qué significa esa temperatura de recocido? En términos de las propiedades del material, ahí entra lo que dice Claudia. Es decir, ¿qué significan 500 grados centígrados si la temperatura de Curie son 500, está 20 grados más arriba, por ejemplo, y a lo mejor para otra que tiene 70% de níquel, está... Sí. Tiene que ser siempre por debajo de la temperatura de Curie, porque si no el campo externo no estaría haciendo casi ningún efecto sobre el material, ¿no? Ajá. Y el efecto del campo externo, sobre todo, es favorecer dominios en la dirección del campo, ¿no? Sí. Eso es lo primero que produce el campo externo. Entonces, o sea, producir un reordenamiento y una redistribución de los dominios en el seno del material. Pero claro, estos materiales, como dice Claudio, las temperaturas de Curie van cambiando a medida que va cambiando el porcentaje de níquel, inclusive las temperaturas de fusión van cambiando, ¿no? No sé si este sistema tiene un eutéctico, que es un punto donde la temperatura de fusión es mínima. Es decir, hay que mirar un poquito el diagrama de fases y no sé si estará estudiado con tanto detalle como para poder explicar completamente tu pregunta. No, era una curiosidad nomás. Después tengo otra pregunta que no tiene que ver tanto con el curso, así que lo dejo a Juliano que haga su pregunta. Sí, lo mío era simplemente el contrastar los resultados. Por ahí no sé si alguien más se quiere prender, como para saber si los órdenes están dando razonables en cuanto al punto 4 y al punto 5 de la práctica. Pero puede ser por el grupo igual, si no sé si hay quisiera bloquear consultas de la clase. Dale, Juliano. Perdón, práctica 6, Juliano. Sí. Listo. Sí. Bueno, en el 4 nos dan 2 sustancias, pero no nos dicen bien qué son. Tenemos que buscar los valores. Yo utilicé los valores Juliano, que estaban en las presentaciones. ¿Juliano? Sí. Perdón, se en el 4, ¿no? No, lo que te quería por ahí... te escucho, Pedro. Sí, lo que te quería por ahí sugerir o pedir era que, no sé si lo podías compartir al problema o hacer una pequeña introducción. O hacer una pequeña introducción para que, me imagino que habrá alumnos que ya lo hicieron, pero otros que todavía no empezaron a abordar eso. Entonces, para que lo puedan aprovechar, tu pregunta, por ahí si hacemos una introducción al problema, estaría bueno. O está bien, que lo comparta Juliano, que por ahí nos comparte los resultados también. Buenísimo. Bien, avísenme cuando lo estén viendo, porque el internet me están dando un poquito. Todavía no. Hola. Te escuchamos, pero todavía no. Aprovecha un poquito para, cuando hablas Hola. Las dos sustancias simples son supuestas, imaginadas, ¿no? Y están todos los parámetros que necesitas, ¿verdad? Falta alguno. Me parece que lo tenemos medio perdido. Ahí apareció lo que comparte Juliano. Bueno, yo empiezo medio a relatarles y llegado el caso me paran y a los 2 minutos paro porque hay mucho delay. No, con estas sustancias utilicé los valores estos valores que nos daban y, bueno, utilizando el factor C igual a 2, que también nos hacía referencia al módulo 3, por el tipo de estructura, calculé que los espesores de pared de dominio en cada caso son, bueno, 0,74 nanómetros y 3,85 nanómetros. En el primer caso no me suena raro, pero ya el hecho de que sean 4 nanómetros me genera dudas si el orden de magnitud está bien.
¿es razonable esperar un espesor de pared de ¿Te parece muy grande? tamaño? ¿Te parece? Muy grande, ¿te parece? Me parece que es demasiado grande como para espesor de pared. Pensando No, en una ese valor te da en el que partícula, no sé, tiene de menor 20 anisotropía, nanómetros. ¿no? Sí. 4 nanómetros. No. Hay materiales que tienen micras de espesor de pared de dominios. Y perdón, y aclaro, digo una cosa más, es la razón por la cual muchos sistemas nanoscópicos son monodominio, ¿no? Claro, y otra cosa más. No sé si se acuerdan que en la clase anterior, para analizar la transición de una partícula monodominio a multidominio, distinguimos entre los casos entre anisotropía alta y anisotropía baja, ¿no? En lo de anisotropía alta no había ningún problema en introducir el concepto de la pared como un constituyente de la nanopartícula, ¿no? Porque justamente anisotropía alta significa paredes de dominio delgadas. Pero en las de anisotropía baja, la pared de dominio podía ser comparable al tamaño de la partícula, o incluso mayor. Entonces, ¿cómo hablamos ahí de dos dominios con una pared entre medio? Y los resultados eran completamente distintos. Ahí aparecían esas estructuras tipo vórtice, donde la magnetización variaba gradualmente de punto a punto del material. Entonces, eso es compatible con este resultado que tenés vos, Juliano, acá, ¿no? Imagínate de este material una nanopartícula de 5 nanómetros de diámetro. Bien. Es decir, ¿cómo metemos una pared de dominio ahí adentro, no? ¿Juliano? Claro, no tendría mucho. Claro, y ese material es el de 2 por 10 a la quinta. Habría que calcularle ese Q, ese factor Q que definimos en la clase anterior. Hola, sí. Habría que calcularle ese valor, si es que es posible. No sé si las magnetizaciones de saturación se las di. No hacían falta para el problema, ¿o sí? No hacían falta. Así que no estaban. Parece que lo perdimos. Se nos fue por el éter. Mauricio, no sé si vos querías preguntar algo. No. En cuanto a los números, ¿alguien hizo este cálculo que hizo Juliano? ¿Le dio resultados parecidos? Ahí volví. Disculpen. Sí. No sé, Juliano, si tenía, bueno, acá aquí que estaba preguntando a todos en general si alguien había hecho los cálculos. Parece que todavía nadie había llegado. No sé si vos tenías alguna inquietud también respecto al problema 5, ¿te había entendido mal? O... Sí, en el problema 5 calculaba el factor Q que estaba mencionando Quique y calculé el factor Q en cada caso y a partir de eso, guiándome con el PDF, calculé que los tamaños críticos monodominio, los diámetros críticos monodominio, para el cobalto estaban en 36,43 nanómetros y para el níquel en 39,61 nanómetros. Pero nada, era contrastar resultados solamente. Acá como que no había mucho, era como bastante directo. Sí. No me acuerdo si Quique estaba para la magnetita. No. Por ahí, Juliano, si tenés ganas, digamos, en general nosotros con las partículas que trabajamos son de magnetita, ¿no? O por ahí de magnita, depende de la síntesis y demás, pero bueno, si tenés ganas, hacer el cálculo en particular para la magnetita, que son el tipo de nanopartículas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces eso te va a permitir tener una idea de hasta qué tamaño uno puede generar nanopartículas siendo todavía monodominios.
Es un cálculo de interés buenísimo. para tu trabajo, digamos. Dale. Una cosa, a mí sí los espesores de pared me dan parecidos a los tuyos. ¿Y los Q cuánto te dan para el cobalto y el níquel? Para el cobalto me da 0,38 Sí. y para el níquel menos 0,037. Ajá. Eran los dos casos que estaban apareciendo en el PDF. Uno se parecía a 0,4 y el otro mucho menor que 1. Está bien. El signo en el Q, digamos, no, en general no lo ponemos, ¿no? No, está bien. Si uno pone estrictamente el K con su signo, te va a dar con signo, ¿no? Pero, digamos, lo que importa Sí. es el valor, Absoluto. El tamaño, sí, el valor absoluto. Pero sí, me da lo mismo que a vos. Bien. Bueno. No. ¿Alguna otra Sí, lo tengo pregunta? en cuenta. Gracias, Eso. Emiliano, por las preguntas, muy lindo. Bueno, si no... A ver, Sebastián, ¿quieres preguntar algo? Dale. A la guía. Mi pregunta es externa al curso, así que si quieren, no sé, dejar de grabar o algo, no importa, otra cosa, esto es eso. Bueno. Cuando Keke habló de la técnica de Mohauer, mostró que, bueno, la fuente, bueno, es de alto primero, que es de alta energía, son rayos gamma, se mueve el emisor de fotones para generar un efecto Doppler y así variar la frecuencia, digo yo, de la radiación que uno que quiere absorber, ¿no? Con la muestra. Y bueno, eso es una pregunta que yo tenía de hace mucho tiempo ya en mi cabeza, de si, bueno, ¿cuál es la energía del fotón? La energía del fotón depende entonces del observador, según esto. Porque si Sí. yo me muevo hacia el fotón, tiene una energía, y si no me muevo, tiene otra. Exacto, no lo podrías haber dicho mejor, Sebastián. Y eso entonces me lleva a otra pregunta, que decir, bueno, un átomo, idealmente, no sé, puede absorber un fotón o no, dependiendo de su energía, si es alta energía o no. Y yo entonces puedo manipular para que absorba o no absorba, digamos, moviéndome. Tal cual, es lo que hace la técnica. Claro, porque me justamente... parecía raro entonces, porque entonces digo, y entonces yo quiero la energía, bueno, no soy físico, ¿no? El principio de conservación de energía, pero hay energía más, energía menos, depende si yo me muevo o no me muevo. No se puede decir hay una energía 3. No, depende cómo esté. No, bueno, pero estás en diferentes marcos de referencia, ¿no? La energía Doppler, efectivamente, como vos decís, cambia la frecuencia, para empezar, Sí. ¿no? Cambia la frecuencia y cambia la energía también. del fotón. Sí, cambia la energía del fotón, sí. O sea, un rayo gamma puede no ser gamma, depende de si yo me estoy moviendo. No, pero el cambio, primero, perdón, discúlpame que le corrijo una cosa. Lo que define que un rayo gamma sea gamma es que proviene de un cambio de energía nuclear, no su energía. ¿Está bien? Entonces, lo que define que sea gamma es que proviene de una desexcitación nuclear, ¿sí? No su energía. Si es rayo X, es desexcitación electrónica. Eso para empezar. Y segundo, que lo que va a cambiar la energía por efecto Doppler va a ser muy poquito comparada con la energía del gamma, ¿no? Eso. Claro. Sí, bueno, pero entonces un rayo X, ponele, o un rayo ultravioleta lo puedo hacer infrarrojo moviéndome. El factor de cambio, digamos, de la energía, es un factor que es la velocidad con que se mueve la muestra, la fuente, dividido la velocidad de la luz por la energía de la transición. O sea, estos fotones son, si el ion está en reposo, si el núcleo está en reposo, la energía del fotón es de 14.4 kiloelectronvoltios. Ajá. Esos 14.4 kiloelectronvoltios los multiplicás por la velocidad con que moves la fuente respecto del marco donde está el absorbente, ¿no? Lo dividís por la velocidad de la luz y te da el cambio de energía del fotón. Para que ese cambio fuera sustancial tendrías que moverte a velocidades próximas a las de la luz. Sí, sí. Lo que vos, digamos, estás planteando, Seba, es el efecto, digamos, Doppler, ¿no? Claro. El efecto que uno
la consecuencia del efecto Doppler en la energía que, digamos, uno dice, Bien. bueno, tal energía es H nu, pero no, tenés que especificar, digamos, bueno, la referencia, si te estás moviendo vos o no, o... Bien, solo para que quede, digamos, claro, es que en esta espectroscopía Moss-Bauer, ¿no? Los cambios en esa energía que uno obtiene son muy pequeños, ¿no? En respecto a los del rayo gamma que uno está teniendo. Y supongo que se hace de esta manera porque se necesitan rayos gamma y no se puede hacer con un espectrómetro común, que uno barre varias frecuencias con de otra forma. Claro, se precisan rayos gamma porque hay que inducir transiciones nucleares en el absorbente. O sea, dicho así rápidamente, vos tenés una fuente donde por una transición nuclear vas a generar ese rayo gamma y entonces, bueno, esa misma radiación va a ser absorbida por otro elemento que está en la muestra, ¿no? Entonces justamente tienen que tener la misma energía esos procesos, salvo esas pequeñas correcciones que uno hace por efecto Doppler para tener en cuenta los diferentes entornos de la muestra. Igual va a haber una clase sobre esa técnica. Vamos a hablar de Moss-Bauer, sí. Así que sí es del curso lo que preguntás. No, pero los míos son delirios, porque soy una nave espacial. Perdón, es del curso y todavía no pasó, así que claro. lo vamos a retomar. Igual tu pregunta es una pregunta muy fundamental y algo dijiste de la conservación de la energía, ¿no? Eso no se afecta. La conservación de la energía es un principio que hasta donde yo sé, nunca se violó, no sé. Así que eso, quédate tranquilo, que la energía se conserva. Sí, yo supongo que se cumple, pero la idea de que algo no tenga la energía definida, porque depende de cómo esté yo o cómo esté con respecto a ese emisor, me dice que entonces, bueno, otra persona va a calcular otra energía. Una persona en reposo va a decir, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, pero eso, Seba, por ejemplo, no sé, si vos pensás en una energía cinética de cualquier objeto, obviamente depende del marco de referencia, ¿no? O sea, energía cinética, para después, una vez que está establecido ese marco de referencia, estudiar los cambios de energía. Pero yo planteo, por ejemplo, yo estoy en reposo. Si yo estoy en reposo, hay un emisor de un fotón de energía H nu y un receptor que se está moviendo hacia ese emisor. Según él, tiene una energía, y según mí, que estoy en reposo y lo veo afuera, tiene otra. Entonces, ¿lo absorbe o no lo absorbe? No, por eso, depende, digamos, de la energía que tenga el rayo. Yo voy a ver que absorbe un fotón que no debería absorber, porque la energía que yo veo es otra. Claro, no, porque vos también vas a estar viendo. Absorbe o no absorbe, tenés que hacer las dos cuentas en el mismo marco de referencia. O sea, tenés que ver la energía que emitió el otro y la que absorbiste vos, pero en el mismo marco de referencia. Porque importan. Perdón, van a ver cosas distintas. No, Sebastián, ahí te corrijo en algo. Porque para el efecto Doppler importa tanto la velocidad, digamos, del emisor como la fuente, ¿no? Entonces, si se está moviendo emisor respecto a fuente, esa diferencia de velocidades va a ser la misma para cualquier sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es que para uno se va a absorber y para otro observador no se va a observar. No se va a absorber. Para todos los observadores va a suceder lo mismo porque lo que importa es la diferencia en sus velocidades, ¿está bien? Y esa es independiente del observador. Perdón, y quiero aclarar, ¿se va a absorber o no se va a absorber? Dependiendo si tengo un nivel permitido para absorber con esa diferencia de energía. Yo estoy suponiendo perdón, Sebastián, cuando vos movés la fuente en el efecto Moss-Bauer, lo que estás haciendo es variando la energía del fotón que incide en el absorbente, ¿no? Y si ese absorbente, su entorno, su distribución electrónica, etcétera, etcétera, tiene permitido hacer esa absorción, o sea, coinciden, vas a tener para esa energía una absorción. ¿Sí? Claro. Pero quiero insistir en una cosa, ¿no? Con el mismo marco de referencia, porque